La pregunta es, ¿por qué pasa esto y cuánto pesa en todo esto el tema impositivo? ¿Por qué la Argentina se está poniendo cara? Se está poniendo cara en dólares, hay quien lo explica, arrastre de la inflación, más el dólar que está clavadito, el dólar blue y otras variantes del dólar están clavaditos, no se esperaba que estuvieran tan frenados. Pero esto, yo tengo la sensación que en los costos argentinos interviene una cantidad de impuestos. A ver, por ponerlo como me lo decía en algún momento alguien, tenemos la presión impositiva de París y los servicios de Haití. Yo no sé si será tan exagerado, pero se lo voy a preguntar a Guillermo Poch, que es un prestigioso tributarista que tiene la generosidad de atendernos esta mañana. Guillermo, un saludo muy cordial. ¿Cómo andás, Pepe? ¿Todo bien? Todo muy bien, Guillermo. Queriendo saber por qué somos tan endemoniadamente caros. Mira, Pepe, está muy buena la introducción que ustedes venían haciendo, ese comparativo de la presión tributaria local versus las devoluciones que te da el Estado por lo que estás pagando. ¿Qué es lo que sucede? Argentina venía con un paradigma de un Estado grande. Ese Estado grande necesita recursos. Y en adición a eso, o sea que es una presión tributaria alta porque vos estás necesitando gastos para solventar ese Estado grande, después también aparece otra cuestión que son impuestos distorsivos. Ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos. Vos, de alguna manera, te sentás en un restaurante, te hizo una hamburguesa y dentro de esa hamburguesa te estás comiendo de esa carne muy rica, impuestos sobre los ingresos brutos del papel que está usando la administración de ese local. Entonces ahí aparece este problema de que en Argentina somos caros también fiscalmente porque generamos impuestos que se van quedando dentro de los productos. A ver, corregime si me equivoco, pero yo tengo un dato que me dice que el impacto de los ingresos brutos es nada menos que del 11 al 12% en el precio final. Y de alguna manera sí, porque tiene un efecto acumulativo. Vos podés tener, tal vez, empezás con que la actividad industrial no tiene impuesto, después puede haber otra etapa que tiene el 3, después viene el 5, pero se va acumulando dentro del precio. Para que te des una idea, vos en el pan estás teniendo aproximadamente entre un 25-28% de impuestos. Cada 100 pesos que estás gastando, 25 son de impuestos. En un auto en promedio estás gastando el 55%, en los cigarrillos el 75%. En un hotel estás gastando también siempre montos que son muy altos. Una familia tipo esposo, esposa, 2 hijos, y está en un 55% si vos agarrás esa familia, paga patente, paga ABL, paga Netflix, está pagando impuesto país, y así haces el componente, está más o menos un 55-60% de carga tributaria, es muchísimo. Una locura. Y eso está asociado con el tipo, o sea, esto a veces hay que entenderlo de una manera muy racional y no apasionada desde la política. Si vos querés un Estado grande, eso te sale mucha plata. Entonces, la ciudadanía como que tiene que pensar y decir, bueno, quiero un Estado grande, tiene la consecuencia de que tengo que pagar impuestos. No quiero pagar tantos impuestos, tengo que pedir un Estado más chico. Es una cuestión de qué tamaño de Estado vos estás queriendo como ciudadano, en definitiva. Así te lo simplifico, Pepe. Sí. En alimentos, contame en alimentos, porque yo vengo obsesionado de afuera por alimentos y medicamentos. Esta mañana hablamos con un experto en la cuestión de medicamentos y me dice que están exentos de muchos impuestos, entre ellos el IVA. Pero la verdad es que los medicamentos se han disparado de una manera, también deben tener un componente impositivo, y yo vengo obsesionado de afuera por el tema de los alimentos. Yo tengo un dato que me indica que la presión impositiva sobre el precio final de los alimentos es de hasta el 44%. ¿Eso es así? Totalmente, Pepe. La leche que vos la tenés no grabada en el IVA en la última etapa, vos ahí estás hablando de un 26% de carga tributaria promedio, la carne un 30%, los fideos un 42%, un aceite estás teniendo aproximadamente un 42% de impuestos. O sea, siempre que estás hablando es una carga tributaria muy alta. Y acá hay que entender de que Argentina junto con Brasil son los 2 países más caros de la región desde un punto de vista tributario. Y eso no es conveniente estar, a diferencia de lo que pasa en los deportes tipo el fútbol, estar primeros en la tabla. Acá claramente te conviene irte al descenso, que es una menor carga tributaria, pero como que
nos cuesta entender a los argentinos de que el Estado necesita plata. Y dependiendo del tipo de Estado que queremos, es más o menos plata. Si uno quiere decir, quiero pagar menos impuestos, automáticamente hay que pensar Estado más chico. Que esto, en la historia de la tributación, se llama un Estado gendarme que está muy limitado a sus funciones. Y cuando vos querés un Estado que interviene en la economía, que participa, que toma decisiones, que resuelve, bueno, ese Estado te sale más caro, ¿no? No es complejo de entender, es como que una familia dice, quiero vivir barato, listo, gasta poca plata. No, quiero una familia que vaya, que esto o lo otro, bueno, vas a tener que conseguir más plata. Y si no te alcanza, te vas a tener que financiar con la tarjeta de crédito, préstamo, y eso tiene sus consecuencias. Bueno, Argentina es esa situación, Pepe. Hablaba un poquito de los medicamentos, porque hablamos recién, como te dije, con un experto que tiene ciertas particularidades el tema de los componentes impositivos de los medicamentos. Sí, o sea, ahí la particularidad que tiene el medicamento es que en una etapa pasa a estar exento de IVA. Y ahí después otra cuestión que también está vinculada, de que tiene costos altos, impositivamente hablando, porque vos, o sea, la droga con la que se hacen en general, todos los medicamentos son productos que son importados. Entonces cuando un producto está ingresando a la Argentina, pasa por la aduana, tiene un IVA, y en adición se empiezan a cargar otros impuestos a cuenta de lo que va a suceder internamente. Entonces, no solo que tenés impuestos altos, sino que lo que pasa es que también tenés un costo financiero alto. Entonces, ahí tenés que hablar también de costos que se generan en Argentina, particularmente por estos anticipos de impuestos que se dan en la cadena. Eso es el gran problema que hoy tenés desde un punto de vista tributario. No es solo el impuesto, sino también muchos pagos a cuenta que en el sistema tributario argentino están contemplados y en otros países no se aplica. Porque eso se parte de una presunción de que Argentina tiene toda su población como evasora. Entonces se crean regímenes de recaudación. Vos en aduana estás pagando, ponele, un 21 y un 16% adicional, 37% de IVA, a cuenta de lo que va a suceder a futuro. Entonces eso es lo que te lo termina haciendo caro también, no solo en los medicamentos, sino en productos en general. Contame el tema del combustible, que me parece que ahí tenemos una cantidad de distorsiones por la presión impositiva enorme. Hasta terminamos pagando tasas si lo cargamos en un municipio o en otro, lo cual me parece una locura. Sí, vos en el combustible tenés por arriba de un 55% de costos, porque vos tenés IVA, impuestos al combustible y otros gravámenes que no tienen tanta incidencia, pero estás hablando de un 55%. En los cigarrillos es uno de los más altos, tenés 75% de costo tributario, Pepe. Y después es como que son todos números muy grandes, entonces de ahí después la gente dice, bueno, me conviene cruzar la frontera a comprar productos porque me salen más barato, y claramente que sí. Y después aparece otro problema más grave, que es los costos liquidatorios. Hay un análisis que es del Banco Mundial, en donde Argentina está en unos países de que más recursos te demanda liquidar impuestos, Pepe. Que es muy caro terminar liquidando. Entonces, ese costo de las personas liquidando tus gravámenes también tienen incidencia en los precios. ¿Por qué? Porque tenés que tener una administración más grande, como que hacemos una legislación obsoleta, muy burocrática, y eso te incrementa los costos. Guillermo, van a venir aumentos siderales en las tarifas de gas, de luz y demás. ¿Cuánto hay de componente impositivo ahí? Y tenés que estar pensando siempre, Pepe, arriba de un 40% en carga tributaria, y después no solo en la parte netamente tributaria, sino tenés otros fondos que van incrementando el costo de las tarifas. ¿Viste? Cuando se habla, bueno, se crea tal fondo para, imagínate en AISA, para que se pongan cloacas en el conurbano bonaerense. Bueno, todos esos costos, que si bien no son impuestos, te incrementan el costo de las tarifas también. Cuando se habla siempre de estos fondos fiduciarios, bueno, eso de algún lugar surge ese costo que después, en definitiva, hay que verlo también como un impuesto.
Y esos fondos que son tan poco transparentes, por otra parte. Déjame llevarte algo que le preocupa muchísimo a la población y que me parece que va a estar incluso en parte de la mesa de discusión hoy de representantes del gobierno con los gobernadores. Ganancias. ¿Qué es lo que puede pasar con el tema de ganancias? Y en todo caso, ¿lo ves retroactivo? Contame un poco tu visión sobre lo que puede pasar. Mira, el impuesto a las ganancias sucede lo siguiente. 2023 tuviste modificaciones vía decretos, decretos, y eso no es lo ajustado a la realidad desde un punto de vista del derecho. Entonces hay ciertas inquietudes si para 2023 se van a cobrar, para una persona que estaba ganando aproximadamente 1 millón, tendría que estar pagando, por el año pasado le restan ingresar 100.000 pesos. Desde mi perspectiva, como que se tendría que hacer un borrón y cuenta nueva a lo que es 2023, que eso estaba incluido en el paquete de medidas que traía lo que trae Administración Milei, que era dar certeza legal a los decretos de 2023. Hacia 2024 estamos en otra situación. Hay una nueva categoría que para aquellos que ganan por sobre 15 salarios mínimos vitales y móviles resulta de aplicación el impuesto. Ahora bien, si esa norma no se modifica, claramente queda que la gente que está por debajo de 15 salarios mínimos vitales y móviles no tiene que ingresar gravamen. Los que están por arriba de esos montos, aproximadamente, hablemos a números grandes, hoy 3 millones de pesos, tendrían que estar pagando el impuesto a las ganancias, y hay algunos casos que hay empresas que sobre eso no están reteniendo porque legalmente no corresponde estar aplicando retenciones. ¿Qué es lo que se está hablando? Es que aquellas personas que estén por arriba de 1.200.000 pesos pasen a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué podría suceder? Que si se modifica la ley de impuesto a las ganancias para que gente con salarios superiores a 1.200.000 pesos de salario paguen, lo van a tener que ingresar desde enero de este año. Porque como el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio, ¿qué es esto? Es que es un impuesto que inclusive una reforma que se produzca el 31 de diciembre que entre en vigor, se corrige todo el año para atrás. Entonces, lo que convendría es que rápidamente la dirigencia política, en pos de dar certeza, defina la cuestión que se va a hacer con el impuesto a las ganancias. Si no están pasando meses, y aquella persona que está, ejemplo, en 1.800.000, si se lleva al 1.200.000 de pagar, va a llegar un momento que va a tener mucho que estar pagando porque ya pasaron varios meses. Entonces, desde ese lugar sería conveniente que rápidamente se resuelva esta situación de impuesto a las ganancias, porque si no podría darse la situación que en un mes casi no cobres por todo lo que tenés adeudado. Una cosa es una empresa, otras son personas físicas que están gastando plata y que tienen una familia a cargo. Guillermo, quiero agradecer muchísimo tu tiempo, este contacto, y vamos a continuar precisamente en contacto, porque me parece que hay mucho para hablar en la materia. Bueno, muchísimas gracias y a disposición, Pepe. Un saludo muy cordial. Guillermo Posch, tributarista.